Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Como que a Jesús le gusta el chisme. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, pero después dice también que otros comentaban que Jesús era Elías. ¿Quién era Elías? Elías era el profeta que de repente fue arrebatado al cielo en un carro de fuego y todos esperaban que volviera. Elías tenía una fama también en todo el país de ser un tremendo profeta. Como se fue así tan de repente, unos imaginaban que volvería y esperaban que volviera. Así de que cuando alguien vio a Jesús y lo que hacía, pues este es Elías. Y así se corrían las voces. Y otros pues comentaban que era Jeremías. Cuando ya Jesús escuchó todo lo que decían, entonces viene la segunda pregunta: ¿ustedes entonces qué piensan que soy yo? ¿O quién soy yo? No me interesa lo que dicen, ya me interesa qué es lo que tú piensas de mí. Es una pregunta bien interesante, porque Jesús viene a decir: no me interesan los chismes, ni lo que se dice de mí, y lo que tú tienes en tu cabeza que se dice de mí. ¿Qué tienes tú en tu corazón sobre mí? ¿Cuál es tu compromiso y tu encuentro y tu experiencia personal conmigo? Porque si tú no tienes una experiencia personal, no sirve de nada quién soy yo. Jesús nos está diciendo qué grado de compromiso, cómo es para ti mi presencia y mi real entrega. Cuando a veces hablamos de que nos gusta cómo ora una persona, inclusive la invitamos: ¿por qué no vienes a rezar el rosario tú en nuestra casa? Está bien, quiere decir que él tiene la experiencia de rezar el rosario y a muchas personas les gusta cómo reza ella el rosario y el fervor que pone. Pero lo que ella rece le sirve a ella, no me sirve a mí. Yo puedo como estar tranquilita de que otros recen por mí, pero a mí me va a servir mi experiencia real, directa, personal con Dios. Cuando esto dice Jesús, esto es lo que quiere que sus discípulos vivan. Cada uno tenemos que hacer la experiencia personal. Y cuando esta pregunta la lanza Pedro, el más lanzado y primero, dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y aquí viene la segunda respuesta de Jesús a esta pregunta. Tú has dicho eso, Pedro, pero eres súper feliz, no porque lo dijiste, eres feliz porque mi Padre te lo reveló. Ya estamos en una segunda idea que Jesús nos está transmitiendo. La experiencia de Él es un don, no es mi esfuerzo personal. No es que los más listos
van a tener la experiencia de Dios más lista y los más tontos vamos a tener la experiencia más tonta. Es siempre un don y los listos y los tontos tenemos nuestra propia experiencia y eso es lo que nos va a salvar. El don que Dios quiere darnos y que nosotros con el corazón abierto lo recibimos. ¿Qué es lo que hizo de Tomás que fuera verdaderamente dichoso? El de haberse ido de paseo y no estar cuando Jesús llegó. Todos le contaron, Jesús resucitó. Aunque oyó el chisme, él no creyó, porque los chismes no nos sirven, no nos salvan. Los cuentos, aunque sean de Dios y muy bonitos, no nos salvan. ¿Qué fue lo que a Tomás le salvó? El encuentro de la segunda aparición, donde ya Jesús le dice, Tomás, ven. Si lo que tú quieres es meter los dedos en mis manos y tu mano en mi costado, ven. Y ahí Tomás sale con su propia respuesta, Señor mío y Dios mío. ¿Qué quiere decir en la experiencia de Tomás, Señor mío y Dios mío? Pues puede decir, tú eres mi Señor. No quiero yo llevar la batuta, no quiero yo decir lo que haya que hacer, dímelo tú. Y desde entonces esa frase de Tomás nosotros la repetimos aunque no sepamos de quién es. Pero esa es la experiencia de Tomás. ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos Señor mío y Dios mío? Decirlo porque todos lo dicen. Y a veces nuestras oraciones, ¿verdad que son así? Son repeticiones que otros hicieron. Si yo digo alma de Cristo, solemos decir santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Pero esa oración, ¿de quién es? Esa oración la dijo San Ignacio de Loyola. Es de él. Le salió de su corazón. Es su experiencia un buen día con el Señor. Y así pues sabemos otras oraciones que vamos diciendo, pero si esas otras oraciones que vamos sabiendo y diciendo no son una experiencia personal, estamos repitiendo. Pero si yo digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, en el tono ya que yo digo, ya va algo de mi experiencia. El Señor es contigo, bendita así tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y cuando yo digo Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque es Madre de Dios. Entonces, ¿cuánto puedo yo sacar de ella como Madre? Y le digo, ruega por nosotros, pecadores, ahora sí, y en la hora de nuestra muerte. No te olvides, eso lo voy diciendo en mi interior, mientras voy diciendo, porque está mi experiencia personal. Entonces, cuando hago mi experiencia personal del Señor, ¿verdad que sí me llena? Y yo salgo, pues si estuve 5 minutos y vaya lo lleno que estoy. Y a veces estoy 1 hora y vaya lo vacío que salí. Entonces es importante la segunda pregunta, ¿qué piensas tú? Vamos a decir, ¿tú eres el Mesías? Es decir, nuestra experiencia no puede ser la de Pedro. A veces también la oración no la hacemos tan personal porque le tenemos miedo. Ya hemos hecho la experiencia alguna vez y salimos bien comprometidos. Pues cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, y además le dijo Jesús, esto no te lo ha revelado la carne, es decir, tu propia inteligencia, tu propio corazón, tus propias cualidades, esto te lo ha revelado mi Padre y ahora te va la carga. De hoy en adelante tú serás Pedro, no se llamaba Pedro, ¿no? Se llamaba Simón, hijo de Juan. Pero el Pedro lo adquirió ahí como título porque esa era su misión después del encuentro personal con Dios, y que era también papá Dios que lo estaba eligiendo desde arriba y diciéndole a su hijo, este va a ser el vicario, el que va a suplirte, el que va a ser la piedra sobre que la iglesia será edificada. Por tanto, hay un compromiso en la oración. Y después de comprometerse, además Jesús le dice a Pedro, al casi inmediato momento, le dice, pero esto va a ser con cruz, porque el camino del Señor es con cruz. Y además en la cruz es donde también se hace la experiencia de Dios. Esto no va con las ideas del mundo. Y como no va con las ideas del mundo, le tenemos mucho miedo a este tipo de experiencias. Más bien nos conforma la vida el mundo y nos hacemos a la vida del mundo. Pero cuando Pedro, el muy bueno, porque con su buen corazón
quería Jesús decirle, esto no te va a pasar a ti. Jesús empezó a anunciar después de esto que la cruz iba a ser lo que iba a venir. Pedro, también el mismo espontáneo, el mismo bueno, le dice, esto no va a pasar contigo. Y el Pedro que había sido felicitado, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, ese mismo Pedro, con toda esa experiencia real de Jesús, regalo del Padre, y felicitado por Jesús, hijo de Juan, dichoso tú, ahora al mismo Pedrito le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es que uno es dichoso, hijo de Dios, y al rato Satanás? Eso es como extraño, ¿verdad? ¿Ustedes creen, después de esta explicación, que a lo mejor sea verdad lo que voy a decir? Mamás, felices ustedes, porque son mamás, pero ¿verdad que también a veces son el demonio? Eso ya no les sonó, ¿verdad? Pues también puede ser el demonio. ¿Para quién? Para sí mismas a veces, porque se dejan llevar por cosas que no se deben dejar llevar y de repente no cumplen con sus deberes. Demonio también a veces para sus hijos, porque a veces a sus hijos no les van enseñando lo que les deben enseñar y se descuidan. Yo no digo que lo hagan a propósito, pero verdad que después si ustedes mismas se arrepienten de cosas cuando se dan cuenta que no las debieron hacer, y cuando no las debieron hacer esas cosas, ¿por qué no las debieron hacer? ¿Porque son malas? ¿Quién es el autor del mal? ¿Ustedes o el demonio que dejaron que se les metiera? También los esposos les pasa eso, y no digan que ahora nada más me voy a meter con ustedes. El esposo también a veces hace de demonio, y yo también a veces puedo hacer de demonio. Entonces por eso Jesús de repente a quien felicitó, dichoso tú, de repente le dice, apártate de mí, Satanás. Con lo cual quiere Jesús decirnos que siempre nos debemos dejar llevar por Dios. Como Pedro se dejó llevar y hizo la experiencia de Jesús como Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, debemos siempre dejarnos llevar por Dios, y ahí, en la oración, es donde encontramos a Dios. Y cuando no oramos es cuando el demonio puede estarnos aconsejando y dejarnos nosotros aconsejar por él. Ya tenemos entonces la solución para el encuentro personal, la simple oración que cada uno tiene que hacer. Entonces ya les voy a dejar una tarea. Ustedes no tienen que orar como yo oro, ustedes tienen que orar como ustedes tienen que orar. La oración de ustedes debe tener su apellido primero y su apellido segundo, y debe tener su nombre, porque tiene que ser eso lo que cada uno tiene que tener o tenemos que tener, no una oración de conveniencia, me conviene repetir oraciones, sino una oración personal. Me conviene hacer mi oración, la de hoy, que a lo mejor no va a ser la de mañana, porque mañana estoy en otro estado anímico, ni la de pasado. Cada día una experiencia personal, aunque repita a veces algo, pero que lo diga de diferente manera. Si hoy yo voy a decir, cuando la hostia sea elevada, Señor mío y Dios mío, a lo mejor hoy va a ser, Señor mío, ay, qué mal me levanté hoy, échame sí de verdad una mano, hoy te necesito más que ayer. El Señor mío y Dios mío tiene otro trasfondo. Mi oración y mi encuentro con Dios hoy es diferente. Por eso es importante cada día un encuentro muy personal de cada día con Dios. Amén.